Los cambios en el quinto poder empiezan el miércoles. La transición durará hasta el 2019, en un país donde el combate a la corrupción es impostergable. El Ecuador postconsulta arranca con pie derecho. El rompecabezas de la participación ciudadana se arma en la Asamblea Nacional. Las primeras piezas se juntarán este miércoles con la selección de los consejeros transitorios propuestos en las ternas del presidente Moreno. Luego se debatirá un proyecto de ley en donde el Consejo Nacional Electoral decidirá qué ciudadanos podrán candidatizarse para el Consejo de Participación del 2019. En el programa de hoy veremos si la hoja de ruta propuesta por el gobierno respeta el mandato de la consulta popular, ahora que la agenda anticorrupción vuelve a los titulares de la coyuntura nacional. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Fabricio Villamar, asambleísta por Creo, ex concejal de Quito. Ana Changuín, abogada, activista política y asesora parlamentaria. Andrés Valdivieso, director provincial del movimiento Democracia Sí, aliado al gobierno. Fue parte de la Asamblea Popular de Quito. Y Fausto Camacho, integró el Consejo Nacional Electoral Transitorio entre 2008 y 2011. Es el coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. Gracias por estar en un nuevo programa de Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de la agenda urgente del Consejo de Participación Ciudadana, luego de que en la consulta popular del 4 de febrero el país decidió cesar a los actuales integrantes de ese organismo. En su lugar, se nombrará un consejo transitorio con los nombres que integran las ternas enviadas por el presidente Moreno a la Asamblea. Entre ellos están Julio César Trujillo, Luis Macas, Manuela Gallegos, Pablo Dávila, Javier Zavala Egas, Eduardo Mendoza y Mariana Alcíbar. Claudia, ¿por qué es importante este cambio? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue cesado por referéndum como una muestra de rechazo a su silencio frente a los múltiples casos de corrupción en el Ecuador. Dicha institución fue la encargada de elegir a varias autoridades de control, hoy vinculadas en algunos escándalos. El Consejo Transitorio, que estará en funciones hasta mayo del 2019, deberá poner la casa en orden. Veamos cuáles son las acciones urgentes. Primero, crear la normativa para evaluar en un periodo de 6 meses a las autoridades nombradas por el Consejo de Participación cesado. Segundo, iniciar el proceso de evaluación y posible destitución de Carlos Vaca Mancheno, fiscal general del Estado. Fue consejero del expresidente Correa. Hoy afronta una investigación por presunto peculado en la Comisión por el 30S. Habría recibido dinero de la SENAIN y manipulado pruebas. También se le critica porque la Fiscalía se abstuvo de acusar al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, en uno de los procesos por peculado en el caso Petroecuador. Patricio Rivera, superintendente de Economía Popular y Solidaria. Fue ministro de Correa y consejero de Moreno. La Contraloría le ratificó una glosa solidaria por $77,2 millones por su manejo de los bonos del Estado. Fernando Cordero, superintendente de Ordenamiento Territorial. Presidió la Asamblea Constituyente y la Asamblea Nacional. Fue ministro de Defensa y director del IES con Correa. Y de otras autoridades como el Defensor del Pueblo, los superintendentes de bancos y compañías. Tercero, ejecutar los procesos de selección de las siguientes autoridades. Superintendente de Comunicación. El actual funcionario es Carlos Ochoa. La Contraloría dispuso su destitución por cobro de bonos y beneficios sin sustento legal en Gama TV. La Asamblea dio paso al pedido de juicio político por su desempeño como autoridad de control. Los vocales del Consejo de la Judicatura, presidido por Gustavo Yalc. Él fue ministro y asesor del expresidente Correa. El año pasado se filtraron correos en los que el exmandatario supuestamente lo presionaba. El Contralor General del Estado. Su titular, Carlos Polit, se fugó del país y fue involucrado en el caso de corrupción Odebrecht. Actualmente ejerce Pablo Celi como subrogante. Procurador General del Estado. Diego García renunció al cargo. Ha sido criticado por los costos de los litigios internacionales en representación del Estado, como el caso Chevron. 4 vocales del Consejo Nacional Electoral y 3 del Tribunal Contencioso Electoral, presidido por Patricio Vaca,
hermano del fiscal. El poder electoral es blanco de cuestionamientos por su falta de independencia. Además, el superintendente de control del poder del mercado, el defensor público, entre otros. Cuarto, reactivar la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que ha sido criticada por su débil papel en la investigación y seguimiento de las denuncias. ¿Estas acciones serán suficientes para depurar los organismos de control del Estado? Bien, la agenda es grande. Ana Changuín, las ternas enviadas por el presidente Moreno son una garantía de que el nuevo Consejo Transitorio esta vez iba a dar la talla frente a toda esta agenda que hemos visto que tiene pendiente. Buenos días, Carlos, amigos. Bueno, creo que las ternas son una muestra de que el presidente Lenín Moreno desconfió un poco de la propuesta social y de la propuesta ciudadana en el sentido de dar mayor amplitud y representar a todos los sectores. Reconozco que hay un esfuerzo amplio. Sin embargo, como mujer debo decir que no me quedo completamente satisfecha. 9 de 21 mujeres aún es poco. Únicamente hay 3 mujeres que encabezan ternas. Y obviamente dos mujeres que encabezan ternas y obviamente las cabezas de ternas marcan la preferencia del presidente respecto a quién quiere que sea seleccionado en ese momento. La responsabilidad es amplia, pero yo creo que debemos mirar más allá. El cómo llegamos hasta este momento, cuál fue realmente el mandato ciudadano en la consulta popular de febrero del 2018 y un poco cuáles son, como lo dices, los retos a los cuales tendrá que enfrentarse estas ternas con todas aquellas facultades que se aprobaron y con todo el poder que se les ha entregado. El verbo evaluar, que es el que tienen en este momento, deberá ser este verbo rector que a ellos los lleve a ampliar una mesa de diálogo, a ampliar la participación ciudadana, a examinar a todas estas autoridades que el Consejo de Participación anterior seleccionó y a atender un poco cuál es el sonido y cuál fue la tónica de la voluntad popular el 4 de febrero, que el Consejo de Participación afuera. Perfecto. En ese sentido, Fausto Camacho, usted, al igual que Ana Changuín, ¿está intranquilo con estas ternas? Bueno, está gente importante como Julio César Trujillo, Luis Macas, gente que tiene un respaldo social. Yo estaría mucho más contento que descontento. Me parece que el presidente ha hecho un importante esfuerzo, sin embargo, efectivamente hay ahí unos contrabandos que se han metido como afiliados a su propio partido, personas que están afiliadas. En buena hora ninguno de ellos encabeza ternas, personas que pudieran efectivamente tener otro tipo de conflictos. Pero el momento en que uno quiere darle, por ejemplo, un equilibrio de género, como plantea Ana Changuín, se pueden principalizar una o dos mujeres que están vinculadas incluso a Alianza País. Sí, a no dudarlo, eso es lo que podría suceder, pero lo primero que hay que establecer si cumplen o no los requisitos. La Asamblea, en el momento de escoger de la lista propuesta por el presidente, lo primero que tiene que hacer es mirar si cumple los requisitos que son norma constitucional. Ojo, ya no es un tema de que eso es lo que yo quisiera. Y desgraciadamente, y lo digo con absoluta certeza, desgraciadamente ya no es norma constitucional en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el tema de la paridad. Habrá que corregirlo en la ley. Habrá que corregirlo en la ley para los consejos superar futuros. Un poco el transitorio y empezar a la ley. Bien, en ese sentido, Andrés Valdivieso, a partir del miércoles, ¿por dónde debe empezar el Consejo de Participación Ciudadana a trabajar? Después de que hemos visto este reportaje de Claudia Robra, donde prácticamente todos los funcionarios están salpicados por escándalos de corrupción o por denuncias de poca independencia. Buenos días, Carlos, y a los televidentes. Sin duda, el Consejo de Participación Ciudadana tiene una gran tarea. Creo que hay una deuda enorme. Marcar la agenda es antipática. Decirle al nuevo consejo lo que hay que hacer es siempre desagradable, pero creo que la ciudadanía ya le dijo, ya le dijimos lo que tiene que hacer, pero sin duda la primera tarea y una de las primeras tareas que tiene que hacer es, yo creo que de evaluar los concursos, evaluar esos concursos que se dieron en el último consejo, ver si esos concursos se dieron adecuadamente, si las personas que fueron elegidos de acuerdo a las normas establecidas. Creo que también se debe evaluar si los elegidos también cumplieron su labor. Y lo tercero, si es que se cumplió uno de los grandes deberes que tenía el Consejo, que era fiscalizar y buscar
si es que existía indicios de corrupción, que creo que es una gran deuda. Acuérdate que lo que dice la Constitución, el artículo 108, era investigar denuncias sobre actos u omisiones, coadyuvar, emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad y de corrupción, y eso no hizo el Consejo anterior. Tienen que empezar de nuevo. Tienen que empezar. Pero en un año van a poderlo hacer. No van a poder hacer, es mucho trabajo, pero tienen que empezar porque hay casos graves de corrupción. Y eso es una de las obligaciones y uno de los mandatos que el pueblo ecuatoriano quiso. Entonces, tienen 3 tareas, yo creo que es importante. El tema de los concursos, el tema de ver si están cumpliendo efectivamente las autoridades actuales, y el tema de corrupción, que es una demanda ciudadana. ¿En un año se va a poder lograr eso y habrá voluntad política de este Consejo Transitorio para hacerlo, Fabricio Villamar? Carlos, amigos, amigas, qué gusto poder compartir este espacio con ustedes. El problema no está tanto en el tiempo como en la voluntad. Yo siento que tenemos una oportunidad con el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para poder enfrentar esto y en los términos de lo que decía Andrés hace un momento, este vacío que dejó la institución Consejo de Participación Ciudadana respecto de todo lo que tenía que hacer, especialmente en lucha contra la corrupción y protección al que denuncia. ¿Los nombres a usted como asambleísta sí le convencen? ¿Votaría usted por las cabezas de estas 7 ternas? Esa es una definición que tendrá que tomarla el bloque en los próximos días, pero creo que puedo concordar con la mayoría de los ecuatorianos al decir que ha habido un esfuerzo importante del presidente de la República de poner en esa terna no lo que nos tenían acostumbrados los correístas, que era el correísmo duro sola y puramente, sino que se trata de ternas que son un poco más representativas que aquello. Quiero reconocer ¿Saldrán que las 7 cabezas? Yo pienso que van a haber cambios en 1 o 2 de las ternas y deberíamos de entender que esto también es absolutamente necesario. El hecho de que las ternas tengan alguien que las encabece no significa que necesariamente esas personas serán las nombradas, y esta es una decisión que tendrá que tomar la Asamblea en los próximos días. En ese sentido, la agenda inicial, ¿por dónde debería empezar? Andrés Valdivieso ya dio unos 3 aspectos. Yo creo que si algo les debe preocupar a los ecuatorianos es cómo va a estar la composición del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, o cómo va a estar la composición del Consejo Nacional de la Judicatura, y evidentemente de gente que ha estado en el gobierno en espacios muy delicados, como por ejemplo el causante del grave endeudamiento del Ecuador, que a nuestro parecer no debería continuar al frente de una de las superintendencias. Bien, con estas reflexiones nos vamos a un primer corte comercial. Sigue el debate en Políticamente Correcto por la señal de Ecuavisa. Este debate también está en las redes sociales. En Facebook transmitimos en vivo en la página de Ecuavisa y en Twitter nos puedes seguir en @políticacorrecta. Regresamos con más. Seguimos en Políticamente Correcto. Fabricio Villamar, en los últimos días hemos visto cómo entre Contralor Fiscal, Contralor Subrogante, se lanzan acusaciones a todo nivel. Es un lodo con ventilador permanente. Ante tanta acusación y vergüenza, ¿qué le compete al Consejo Transitorio? ¿Comerse a todos estos funcionarios de una vez por todas y fundar nuevos organismos de control, nuevas autoridades de control? ¿Cómo entender esta lógica? Yo creo que los ecuatorianos están en el medio de una balacera de miembros de la misma banda con intereses cruzados. Y creo que en tal sentido, lo mejor que se puede esperar del nuevo Consejo de Participación Ciudadana es que tenga un trabajo ecuánime, correcto, legal, respetuoso. Yo no creo que se necesita un Consejo de Participación Ciudadana que entre con guadaña a volar todas las cabezas. Creo que ese sería un acto de venganza, y lo que se necesita es más bien seriedad en el tratamiento. El Contralor Polit dice a determinados medios de comunicación que el fiscal Vaca lo persigue a él y que como no le persiguió a él, le persiguió al vicepresidente. Y acusa al subcontralor Celi de ser parte de esta artimaña. El fiscal Vaca dice que Polit es un corrupto y que no tiene credibilidad sus palabras. Y un procurador que renunció hace pocas semanas resulta que ha sido el eje de esta patraña de corrupción. Y lo más probable, Carlos... Pero la gente puede pensar que ninguno de ellos merece estar en el cargo que está. O pongámoslo de otra manera. Podríamos entender que todos tienen la razón y que todos estuvieron inmersos en todos esos casos de corrupción. Y que por lo tanto lo que se requiere es que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana tenga capacidad de acceso a la información y de toma de decisiones sin que le tiemblen la mano. Porque mucho de lo que vimos durante estos 10 años es que la cercanía al poder garantizaba impunidad.
Y para este caso lo que se ha hecho es un acto de fe, un acto de confianza en que estos caballeros y damas que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana tengan la suficiente valentía y entereza para destituir a cuanto funcionario ¿Y haya esto tiene estado que en ser casos de urgente, corrupción. tiene que ser inmediato este proceso de verificación de estas denuncias? Tiene que serlo, pero hay que garantizar además el derecho a la defensa de los ciudadanos que vayan a ser imputados. Creo que si algo tiene que definir el nuevo momento político en el que va a estar el Ecuador, es que no podemos ser tan atrabiliarios como en los últimos 10 años. Y esto que pedimos para el Consejo de Participación Ciudadana tiene que aplicarse también para la Asamblea y para los actos de gobierno. En ese sentido, Andrés Valdivieso, para ellos se necesitaría también un gobierno sincero. El presidente Moreno ha mandado las ternas a la Asamblea para que se escoja un Consejo de Participación Transitorio. ¿Qué agenda le compete al presidente Moreno de acompañar o de verificar que el proceso de combate a la corrupción en el Consejo Transitorio sea efectivo? ¿Le compete o no le compete eso al presidente Moreno? Yo creo que el presidente Moreno está tomando la actitud correcta, que es dejar que las funciones del Estado actúen independientemente. ¿Correcta o cómoda? No, yo creo que es la correcta. Ya tuvimos a un presidente que creía que a él le competían controlar todas las funciones del Estado, cuando eso no es lo correcto. Pero Andrés... Y ahora tenemos a un presidente en el cual dice, aquí están las ternas, ustedes decidan. Aquí está la Fiscalía, usted decide. Pero el presidente Moreno le ha dado un voto de confianza al presidente de la Judicatura, Gustavo Yal, meses atrás. Entonces yo digo, ahora hay un proceso abierto en la Fiscalía para indagar si esos correos que se cruzaban con Correa son o no legítimos. Le dio hasta el último el apoyo a Richard Espinosa en el IES. Entonces eso puede decir que es comodidad, como a sus amigos no les puede pasar nada. Pero cuando la Contraloría dice finalmente que Richard Espinosa es culpable, no debe haber ni siquiera puesto que el permanezca presidente en el Moreno cargo. simplemente acepta la renuncia y nombra a otro funcionario. ¿No cree usted que hay una responsabilidad política de Moreno de supervisar que este transitorio combata la corrupción? Mira, yo creo que el presidente Moreno no debe intervenir en las otras funciones, para nada. Creo que eso es un error. Creo que el presidente Moreno no debe meterse en la función judicial. Creo que el presidente Moreno no debe meterse en la función electoral, no debe meterse en esta o en otra función. Creo que las funciones deben ser autónomas. Y estuvimos 10 años marcados por un presidente que quería meterse en todas las funciones. Y eso tenemos que aprender los ecuatorianos, a que deben ser funciones independientes. Claro, que cada uno sea responsable de su función. El fiscal debe ser responsable de sus actos. Y si el fiscal no cumple, el fiscal debe ser responsable. Vemos en redes sociales cómo le acusan y dicen, ¿por qué, presidente, destituyale ese? No, eso fue la década robada. Pero muestra la indignación de la gente por los resultados de estas autoridades de control. Por supuesto, este nuevo consejo debe evaluar los concursos, debe evaluar la gestión y debe investigar la corrupción. Perfecto. Y a eso este nuevo consejo debemos de exigirlo. Yo creo que estas ternas son muchísimo mejor que el anterior consejo. ¿Cómo puede empezar a trabajar este nuevo consejo transitorio cuando tenemos tantas denuncias abiertas, Ana Changuín? Bueno, si bien es cierto, Carlos, recordemos que el mandato exacto de la pregunta 3 es asumir las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual, es decir, de acuerdo a las facultades que otorga el 208 de la Constitución, y adicional se entrega la facultad de evaluar, de examinar a las autoridades electas mediante todos estos concursos de méritos y oposición. Yo diría que el primer punto en agenda que debe seguir este Consejo Temporal es reivindicar el nutrido artículo 208, en donde el Consejo de Participación Ciudadana actual y lo que se han hecho durante todos estos años es simplemente actuar y tener actitudes serviles y hacer concursos que están completamente con tela de duda. La pregunta que yo le hacía a Fabricio al principio, a la asambleísta Fabricio Villamar, era la siguiente, es decir, vemos que hay un cruce, una balacera, ejemplificaba él, de acusaciones, de lodo con ventilador. ¿No deberían empezar por ahí? A ver, ¿hasta dónde llegó el fiscal? ¿Hasta dónde llegó el contralor? ¿Hasta dónde llegó el procurador? Empezar por ahí la lucha contra la corrupción. ¿Esa no debería ser el día 1 de la gestión del transitorio? Definitivamente ese es sin duda
el ánimo con el cual la ciudadanía dijo que se vayan porque habían escogido autoridades que eran pedidas a la carta por el gobierno. Si bien es cierto, debo decir también que esta es una prueba total a la institucionalidad del país, en donde debemos nosotros ver si las atribuciones o si las figuras que tenemos, las instituciones del Estado que nos provee la Constitución, nos permiten a la ciudadanía y a ese consejo apelar y en un Estado de Derecho no autoanularse, porque si estamos pensando que Contralor anula fiscal y fiscal anula Contralor, estamos perdidos. Lo que creo que debemos hacer en este momento es no dar por sentado ni aceptar como verdad unas acusaciones porque las dice uno, ni aceptar ni negar las otras porque las dice el otro en cierto contexto. Creo que aquí hay una sola opción y un solo llamado: investigar en el ámbito de sus competencias y no solo el Consejo. Ahí también quiero hacer un llamado, que la fiscalización la sigue teniendo la Asamblea y todas las instituciones por el tienen que correísmo de Correa y activarse. el correísmo de Moreno, como dicen algunos asambleístas. Bueno, yo creo que es una asamblea bastante diferente a la que hemos visto durante estos años y creo que hay algunos cuadros en la asamblea que podrían dar sorpresas y podrían dar otra tónica ¿Qué a su cuadros? trabajo. El trabajo del transitorio con la asamblea debe ser paralelo de cooperación. El trabajo del transitorio debe ser de cooperación y coordinación sin perder la independencia con todas las funciones del Estado, incluido el Ejecutivo, incluido el Legislativo, las autoridades de control, las que van a ser evaluadas. Para ser evaluadas no hace falta dejar de hablar, dejar de coordinar cosas. Si es que los que van a ser evaluados, que deben ser todos, empezando por el fiscal, el contralor, etcétera, ¿no es cierto?, no tienen ningún temor en esa evaluación, pues que coordinen con el Consejo para que acudan, ¿no es cierto? Pero los ciudadanos también tenemos que cumplir un papel, porque la fiscalización no queda solamente en el Consejo Transitorio y en la Fiscalía y en la Asamblea. Los ciudadanos debemos ser actores de esa fiscalización cumpliendo el mandato. Posiblemente uno de esos representantes de la ciudadanía va a estar en el Consejo Transitorio como Julio César Trujillo o Manuela Gallegos. Todos finalmente son representantes de la decir, ciudadanía. ahí están nuestros representantes. Pero esta es una función del Consejo de Participación Ciudadana de manera permanente y del transitorio también. Propiciar la participación ciudadana. Y creo que el Consejo Transitorio debe propiciar la participación ciudadana para evaluar a las autoridades de control. ¿Quién mejor que, por ejemplo, Fundamedios, Mil Hojas y otras organizaciones que han estado dedicadas al tema de comunicación para entregarle insumos al Consejo Transitorio sobre el superintendente Ochoa? Para ponerle ¿No un se puede ejemplo. decir en este momento que deberían irse todos a la casa, Fausto Camacho? Creo que si es que se hace una evaluación justa, probablemente el resultado sea ese. Y ojalá así sea. Pero haciendo la evaluación efectivamente justa. Y que estos ciudadanos que cumplieron ese rol vengan y digan su verdad, pues. Vengan y digan por qué ellos creen que no es así. Y los que creemos que es así, tengamos la opción de decir, así fue. O sea, así fue lo que no debió ser. Eso es lo que me parece el rol importantísimo. Y una cosa que debe empezar a hacer el Consejo, Carlos, sin dilación alguna, es convocar a los concursos de las autoridades que ya están vencidos sus plazos. Y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, luego de este corte comercial. Sigue el debate en Políticamente Correcto. El presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea Nacional la ley que reforma el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un proyecto que ha generado varias reacciones y críticas. ¿Cuáles son los puntos polémicos y por qué? Lo analizamos en el siguiente bloque. No se desconecte. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Y en los próximos días la Asamblea Nacional deberá aprobar las reformas a la ley que regula el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que a partir del 2019 sus integrantes sean elegidos por votación popular. Sin embargo, el esquema propuesto por el primer mandatario no convence a sectores políticos ni ciudadanos. Claudia. En marzo del 2019, el Ecuador elegirá a sus nuevas autoridades seccionales: alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales y juntas parroquiales. Ese mismo día se elegirá por primera vez desde su creación en el 2009 a los 7 consejeros principales y 7 suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tal y como se aprobó en la consulta popular del 4 de febrero, en la elección del nuevo Consejo no podrán postularse los partidos y movimientos políticos, únicamente candidaturas ciudadanas. La propuesta del gobierno es que en esa elección participen unos 28 candidatos, procurando la paridad de género y con al menos 4 postulantes de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios.
Los 7 candidatos más votados serán los consejeros titulares y los 7 siguientes los consejeros suplentes, que estarán en funciones 4 años, con la opción de reelegirse por una sola vez. Claudia, ¿quién califica esas 28 candidaturas en una elección donde los aspirantes pueden ser cientos de miles de ecuatorianos? Aquí radica el punto polémico, pues el proyecto de Moreno encarga al Consejo Nacional Electoral organizar un concurso de oposición y méritos para obtener a los 28 postulantes que integrarán la nueva papeleta. Dicho concurso tiene reglas similares a las que se aplicaban para elegir a los anteriores consejeros y que tanta crítica ha recibido. La diferencia radica en que los finalistas se someterán al voto popular. Carlos, ¿es un procedimiento políticamente correcto? Fausto Camacho, ¿por qué usted cuestiona que el CNE filtre esas miles de candidaturas y tenga 28 finalistas en un concurso de selección? Bastante sencillo. La primera cosa que me parece que hay que aclarar en esto, nuestro punto de vista, es que la consulta dejó de lado el concurso como mecanismo. ¿En qué parte? Yo no le veo en la tercera por supuesto, pregunta. Porque en la pregunta, ¿no es cierto?, en la parte concreta, dice que si es que está o no de acuerdo en el anexo, dice. En el anexo. El 207, que es reemplazado, el artículo 207, literal tercero, o numeral, digamos, inciso tercero, perdón, dice que se hará por concurso. Y se reemplaza por uno que dice que se hará por sufragio popular. Entonces, los ecuatorianos dijimos, no más concursos, elección por voto popular. Y la primera equivocación del presidente Moreno es, en la ley, resucitar el concurso. Porque es igualito, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eso no es aceptable. Pero, a ver, normalmente el CNE filtra las candidaturas en todas las elecciones. Califica las candidaturas, que es otra cosa. Bueno, pero en este caso tendría que ser así, porque bueno, de qué pero otra puede manera no ser lo el hace. Consejo, puede ser la Asamblea. Pero Puede ser también una es comisión. político, pues. Ah, bueno, si nadie dice que no sea político, desde nuestra óptica, esto no deja de tener una connotación política que entre las propuestas no pueden postular los partidos, que son las reglas del juego, que algún rato habrá que cambiarlas, pero esas son las reglas del juego ahora. Efectivamente, no dice que no deban tener una acción política. Mire, lo que va a ser el transitorio no tiene una importante connotación política. No, de acuerdo. Lo que pasa es que nos vendieron la idea de que no podemos elegir a políticos para ese poder. Y el rato que uno quita a los políticos y a los partidos políticos de estas elecciones, se arman los problemas que vemos ahí. Pero el presidente Moreno, como el primer político de este país, propuso una terna de nombres para que sea la Asamblea, que es el órgano donde radica soberanía popular también, designe el transitorio. ¿Por qué el definitivo no puede tener un procedimiento similar? Pero bueno, nosotros aprobamos que sea por elección popular. Eso es lo que aprobó el pueblo ecuatoriano. A eso me refiero. ¿Ya? A eso me refiero, sí, por eso hay que hacerlo. Sin embargo, el proceso de selección previa, el proceso de escogitamiento de los que van a llegar finalmente a la papeleta, en vez de estar en el Consejo Nacional Electoral, que no se olvide, fue el que designó al Consejo destituido, los mismos. Y se pretende que sean los mismos los que ahora hagan ese trabajo. Nubia Villasís, Salazar, ahí hay un problema, etcétera. Ahí hay un problema, claro, porque Claro. el CNE, que es el mismo que eligió al anterior consejo, va a volver a tener el poder. Ya, en vez de elegir 14, va a elegir 28. Y luego se somete a un proceso de elección donde no hay debate, adicionalmente, ¿no es cierto? De eso Sino vamos a seguir hablando. promoción de Sí. nombres. Ana Changuín, entonces, ¿no sería primordial que el Consejo de Participación Transitorio cambie o apure la elección del Consejo Nacional Electoral para que al menos la filtración de los candidatos para el definitivo, es un enredo todo esto, pero sea más independiente? Bueno, sí, yo creo que eso es tratar de ganar un poco la jugada actual, pero siempre intento de ir un poco más a fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Lo ha dicho Fausto con mucha claridad. La ciudadanía quería que se vayan los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se confundió también un poco la ciudadanía, haciendo pensar que el problema eran las personas y no se habló de la problemática y que realmente la enfermedad va más allá y la problemática es la institución, es estatizar la participación ciudadana, es burocratizar una participación que debe ser libre y pero rebelde. eso es lo que tenemos, o sea, ahorita en este ahí escenario, ya no podemos irnos así es, para atrás. en este escenario, entregar al Consejo de Participación Ciudadana y simplemente hacerles un cambio. Antes ellos seleccionaban 7 miembros, hoy seleccionan 28. El Consejo de Participación Ciudadana no tendría que haber aparecido de ninguna forma en este proyecto de ley. Esa es una interpretación, el Consejo Electoral, perdón. Lenín Moreno interpreta de esta forma, interpreta en el que el sufragio universal y directo tendrá que hacerse con un filtro del CNE. Es que ¿cómo filtras 5,000, 10,000, 200,000 candidaturas? Carlos, se vio y se advirtió de la problemática de ese artículo, se advirtió.
puede haber formas, de pronto recoger firmas. Yo creo que la comisión en este momento, de la comisión legislativa que está tratando esto, podría proponer, podría llenarse de criterios del mismo observatorio legislativo, de personas expertas, de personas que tengan experiencias internacionales. Se sabía que iba a haber un problema con la elección universal y la ciudadanía votó con un menú que ya estaba preestablecido. Quería que se vayan y en ese texto decía voto universal. Sabíamos que podía haber una sábana de candidatos y en realidad prefiero la sábana a que nuevamente regresemos al CNE. En ese sentido, Andrés Valdivieso, ¿cómo es posible que el gobierno no concrete una propuesta un poco más amplia y no volver al pasado? Eso significa que al gobierno le cuesta desvincularse del espíritu de Montecristi. Como democracia sí estamos en desacuerdo con esta propuesta del gobierno. ¿Ya le dijo usted eso al presidente Moreno? Estamos en desacuerdo y lo decimos públicamente. Nosotros creemos que el CNE solamente debe revisar el procedimiento, que se cumplan los requisitos, tal como lo hace como en un candidato Pero de cualquiera. 16 millones de potenciales candidatos. Pero te digo fórmulas concretas. Y, por ejemplo, debería recoger firmas los ciudadanos que quieran. Deberían presentar 20.000, 30.000 firmas. Una. Deberían ser auspiciados por gremios o por organizaciones sociales. Deberían ser una mezcla de las dos. Deberían tener, primero, firmas. Segundo, ser respaldadas por organizaciones nacionales o gremios. Pero si el decreto 16 anuló todo este espíritu de las organizaciones sociales, pues Andrés Valdivieso. Mira, pero una ley... ¿Pueden este año revivirse reglamento, el espíritu de esas organizaciones claro, sociales? pero las leyes, para eso está la Asamblea. Para eso está la discusión ahorita en la Asamblea. Y los asambleístas pueden. La ley está por sobre un decreto. La ley está por sobre un reglamento. Para eso hay una supremacía legal. Lo que no puede hacer el CNE y lo que no podemos permitir es que el CNE nos venga a filtrar y a decir quiénes van a ser los candidatos. Eso es inaceptable. Sin publicidad electoral. Eso es inaceptable. Sin debate. Asambleísta Villamar, ¿cuál es la tarea que le compete entonces a la Asamblea en este momento? ¿Rearmar totalmente el proyecto? ¿Hay la posibilidad de hacer eso? ¿O con un veto el Moreno se sale con la suya? Yo creo que lo responsable es rescatar la voluntad de los ecuatorianos. ¿No se la está tomando en cuenta? No, y de hecho podría, si es que se hace un análisis un poco más detenido de la propuesta del presidente, termina el presidente mandando una propuesta que es inconstitucional. Cuando en el anexo se plantea que, en el tercer inciso para reemplazar el 207 de la Constitución, y se dice que las consejeras y consejeros serán elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto. Ahí establece 4 características. Sin embargo, Hasta el voto directo no hay ahí, ¿no es cierto? No, señor. Pero en la propuesta de la Presidencia de la República se habla simplemente de que el voto será universal, directo y secreto. Se les cayó el libre. ¿Y qué implica la votación libre? Libertad para elegir, el derecho universal de todos los ecuatorianos de poder participar y de poder elegir, porque esto, como lo conversábamos en el interín del programa, resulta ser una norma que excluye a todos aquellos que voluntariamente firmaron por apoyar a una organización política, que para este caso, si no me equivoco, son más de 7 millones de ecuatorianos. Y por lo tanto... O sea, 7 millones de afiliados a partidos no podrían participar. Exactamente, es decir, se excluye a la mitad de la población o alrededor de las 3/4 partes de la población con capacidad de votar. A ver, pongamos esto en perspectiva, que me parece que es algo que hemos intentado hacerlo todos el día de hoy. Hay que reemplazar ese Consejo de Participación Ciudadana, pero por supuesto, primero porque la gente lo decidió, segundo porque no cumplieron sus funciones, tercero porque fue la oficina de colocación de personal de los amigos, de las parejas, de los familiares del anterior gobierno y se necesita seriedad en ese espacio. Ahora bien, el cómo se lo haga, la gente ya lo dijo. Tienen que ser absolutamente libre la participación. No podemos inventarnos, yo creo que la gente se está comenzando a poner demasiado creativa en los mecanismos cuando los ecuatorianos ya dijeron. Pero yo no he visto todavía una... Bueno, libre. Andrés Valdivieso Democracia sí tiene una posición medio concreta, pero yo no sé si esa realmente es la adecuada. ¿Quién tiene que decidir eso? Ustedes. Eso se va a decidir en la Asamblea en los próximos días. Ahora, el planteamiento también para la Asamblea es que tampoco podemos ponernos excesivamente creativos en esto. Los ecuatorianos votaron porque haya elecciones universales, libres, directas,
transparentes, y eso es lo que hay que sostener. El generarle mayores complicaciones a esto es alterar el espíritu de lo que dijeron los ecuatorianos. Y el Consejo Nacional Electoral no puede darnos decidiendo, para hablar en las formas que lo hacemos los quiteños, no puede darnos decidiendo cuáles son los 28 beneficiarios, porque estarían coartando el derecho de la mayoría de los ecuatorianos. Ana Changuín, ¿cómo podremos filtrar o lograr una papeleta manejable si es que quitamos ese filtro del CNE? Es un problema. Es un problema, yo soy de las personas que pienso, y lo he discutido en distintas mesas, que la recolección de firmas podría ser, ese sí, un filtro ciudadano, transparente, responsable, para llevar ahí sí nombres que tengan cierto respaldo, nombres que tengan representación social y ciudadana. También pensar un poco en la afiliación política, que creo que es un tema a veces políticamente incorrecto que trata Fabricio, que es sincerarnos y decir que se sigue tratando de estigmatizar a la participación política, a los partidos. Se sigue tratando de hacer actos políticos. El acto, por definición, cumbre de la política son las elecciones. Entonces estamos diciendo, vamos a elecciones, no va a haber campaña, únicamente va a haber difusión de los nombres por parte del Consejo Nacional Electoral, no acepten financiamiento, político que hable de eso va a ser sancionado. Entonces estamos haciendo elecciones en tiempo electoral, en donde va a haber todo un contexto político de las elecciones seccionales de candidatos, y donde los expertos en ganar elecciones, ¿quiénes son? Los políticos. Y las maquinarias electorales. Nos vamos a un siguiente corte comercial y seguimos con este importante debate. Todos los reportajes y programas los puede ver en el micrositio de Políticamente Correcto en www.ecoavisa.com. No se desconecte, regresamos con más de este debate. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Andrés Valdivieso, usted es un político que empieza como a foguearse en estas lides. Estuvo en unas asambleas populares, en protestas ciudadanas. ¿Por qué no pensar que usted quisiera elegirse para ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana? ¿Por qué ese impedimento, como decía Ana Changuín en el bloque anterior, de que los políticos quedan vetados de este espacio? Mira, yo creo que es un purismo lo que dice mi estimado amigo Fabricio, porque tienes que poner algún tipo de requisito, porque si no vamos a tener 17,000, 20,000 candidatos para el Consejo de Participación. Tienes que decir algo mínimo. Entonces, yo creo que por lo menos las firmas, el auspicio de una organización, de un gremio, las dos cosas en su conjunto, tal vez alguna tercera cosa que se les ocurra a los asambleístas. Es que a nadie se nos ocurre nada. Es deber de ellos, pues para eso los elegimos, pues. Ahí sí yo le vuelvo con un quiteñismo a Fabricio y darán haciendo algo, pues. Estamos acostumbrados porque a que nos darán haciendo algo, porque además el decreto... Estamos destituyendo a los funcionarios que nos puso el correísmo, en donde tú militabas. Oye, pero no, espérate. Termina el tema. Además, el decreto 16 ya no existe, está el 197, que es un poco más amplio. Un poco más amplio. Pero las organizaciones sociales deben jugar un rol aquí. Deben jugar un rol. Pero si les castraron durante 10 años, pues Andrés Valdivieso, yo sé, ¿están preparados para hacerlo? Y eso combatimos, por eso combatimos del correísmo. Y claro, como dice mi querido Fabricio, me dice, y lo suelta así, yo estuve en el correísmo, claro, millones auspiciamos y creímos en el correísmo, para no dejarlo suelto, pero también después combatimos porque vimos de lo que se convirtió este correísmo. Sí, pero bien pocos fueron subsecretarios y tú estuviste ahí. Claro, pero pues después lo combatí en las calles en el Fabricio 2015 desde la Asamblea Ciudadana. ¿Hay la posibilidad de que en la ley se logre una mediación como la que propone Andrés Valdivieso, totalmente distinto al planteamiento de Moreno? Yo creo que estamos metiéndonos en una discusión que termina siendo administrativa. Es decir, la preocupación es que podrían haber eventualmente 17 millones de ecuatorianos que quieran participar. Pasar, pues. Sí, a eso se le llama derechos. Y todos los ecuatorianos tienen derechos. O sea, una papeleta Ahora bien, gigantesca. Sí, de esos 17 millones de ecuatorianos anda restando los que son menores de edad, los que no van a querer participar, porque esto es un tema de derechos. Ahora bien, el tamaño de la papeleta
no tiene que restringir Una papeleta con derechos, 100 Carlos. candidatos no es inmanejable para un elector, no es una falta de respeto para Valdría el la elector. pena preguntarse si es que esto funciona en otros países o no, ya que conversábamos sobre derecho comparado, tiene mucha más experiencia Fausto y esto existe. De tal manera que el problema no es administrativo aquí, el problema es de garantías de derechos. Esa es la primera parte. Por eso decía yo, parte de las cosas que hay que hacer es respetuosos con lo que los ciudadanos votaron. Y los ciudadanos votaron por un sistema de participación abierta. Nuevamente, vamos a cuáles son los requisitos, por ejemplo, para ser presidente de la República. Ser ecuatoriano, tener una determinada edad, estar en goce de los derechos de ciudadanía. Nosotros queremos ponernos exquisitos con los derechos, con los requisitos para quienes vayan a ese Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, si es que la Asamblea tiene que decidir cuál es la forma de que se tenga que elegir esto, tenemos que encontrarle un mecanismo que sea lo más cercano a lo que los ecuatorianos decidieron. Lo otro comienza a coartar derechos y no es correcto. ¿Por qué no se escogieron los partidos políticos en este concepto de reforma? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué, como decía Ana Changuín hace un momento, hacer a un lado a los partidos políticos en este tipo de procesos? Bueno, eso habría que preguntarle al presidente Moreno, que es el que propone semejante cosa, porque a mí me parece un absurdo el que en un ejercicio de la política se excluya a los partidos políticos, pero así está aprobado. Entonces, esas son las reglas del juego ahora, lo cual nos obliga a construir una propuesta en la cual efectivamente tengamos la opción de que podamos tener elecciones transparentes y libres, efectivamente. Y la libertad en las elecciones no quiere decir que todo el mundo puede ser candidato. En el ejemplo que puso Fabricio, efectivamente, si usted no tiene 30 años, simplemente no puede ser candidato a seguramente presidente de habrá la un millón de República. personas en Y capacidad de ser entonces, candidatos al efectivamente, Consejo no de estamos Participación afectando Ciudadana. a los derechos de los menores de 30 años, con el respeto a lo que dijo el Fabricio. Entonces, efectivamente, hacer un proceso de selección, de mediación, ¿para qué? Para que a la papeleta lleguen 300 gentes o 500 gentes o solamente 100 creo que podría ser manejable. Hemos tenido papeletas hasta con 500 candidatos en este país. Pero en elecciones de una sola lista, pues. Así, pero con 20 listas de 20 nombres cada una, pues. Entonces, tienes Pero ahí usted hace la 400 cruz en el candidatos. partido político, No, por último. cuando ya no había la opción de pero votar por el está partido. agrupadas por partidos. Pero como tienes que hacer el escrutinio, que es la parte difícil. Bueno, Tienes que tener eso los ya resultados los de del CNE 400. son los que No, tienen que es que encargarse. eso da transparencia o no al proceso No, pero electoral. a lo que yo voy es finalmente cómo se va a armar esa papeleta. O sea, Bueno, ya la propuesta de Fabricio es muy La parte amplia. técnica se puede resolver, pero el tema es qué legitimidad social y política pueden llegar a tener los consejeros y ese consejo que va a tener funciones tan importantes que no se han cambiado. Van a seguir designando autoridades, va a seguir promocionando la participación ciudadana, Y van a va a combatir seguir la corrupción. combatiendo la supuesto. corrupción. O sea, o Entonces, inaugurará en el combate a la corrupción. Pretendieron inaugurar ya los que se fueron, ¿no? Y emitieron ya una resolución, la primera en 10 años, respecto del prefecto Zambrano, ¿no? Pero bueno, en adelante sí tendrá que cumplir eso. Entonces necesitamos buscar mecanismos en los cuales efectivamente esa transparencia electoral funcione y que no suceda como en Bolivia, donde esta es una copia del sistema de elección de jueces de Bolivia. En Bolivia no hay campaña, en Bolivia se eligen apenas el doble. Pero ante tanta preocupación que nos convoca el día de hoy, ¿no era mejor haber esperado a que la Corte Constitucional pusiera los puntos sobre las IES en esta pregunta? Que esa fue también esto es una consecuencia de aquello. De las demoras en la Corte Constitucional, del manejo político ahí, pero no hubo ese primer filtro, finalmente. Bueno, no hubo el primer filtro, pero hubo un informe. El informe es el que dice la ley, que en ausencia del informe se entenderá como extendido el informe. Pero pasó lindo eso. Así es, pero eso es aplicando la ley. O sea, porque no se trata de que hay una arbitrariedad y esto deslegitima la consulta. Ahí los responsables de eso no es Moreno, los responsables de eso son los miembros jueces de la Corte. Pero, yendo al tema de fondo, tenemos que diseñar un proceso de selección de candidaturas que nos permita tener un resultado que es lo que queremos. Porque los ecuatorianos, más allá de que... Pero tenemos un mes para eso. En un mes no se va a definir eso, porque si no ya entras en cargo, entremos en un proceso de año electoral, pues. Esta parte es importante, efectivamente, pero el artículo 117 de la Constitución que prohíbe las reformas electorales no aplica para esto. ¿Por qué?
Porque no estamos la Asamblea no va a reformar una norma que afecte a la seguridad jurídica. Está creando una nueva norma para una nueva dignidad de elección popular. Estamos interpretando entonces la conveniencia, la legislación. Sí, y me parecería equivocadísimo en un tema tan delicado ponernos un límite de una semana. De acuerdo al calendario aprobado por la Comisión Legislativa esa, ¿no es cierto? La próxima semana se reciben las opiniones y se cierra. Y quieren tener ley en marzo, a fines de marzo máximo, lo cual no es necesario porque no aplica el 117. Las elecciones van a ser bastante más allá. Bien. En ese sentido, Ana Changuín, ¿usted cree que se debe tomar más tiempo del que está marcado en este calendario, como lo plantea Fausto Camacho, que el calendario electoral no implique cambios directos o limitaciones directas a esta reforma? Bueno, yo en eso no concuerdo. En realidad creo que la Asamblea debe tomar medidas urgentes porque el voto que se dio el 4 de febrero, la ciudadanía manifestó su deseo urgente de generar cambios. Creo que la Asamblea tiene una responsabilidad hoy y es el de adecuar un proceso legal, un proceso participativo y que atienda verdaderamente esta voluntad ciudadana, sin interpretaciones del presidente de la República. Yo creo que aquí Lenín Moreno está interpretando la manera en cómo se propuso lo del voto universal. Es una interpretación de él. Y la Asamblea tiene el deber de tapar ese gol. Tiene el deber de ellos levantarse y hacerlo. La Asamblea, entonces? Bueno, yo creo que los asambleístas son los únicos llamados sí a interpretar el contenido de las leyes y el contenido de los proyectos de ley que llegan. Por eso tienen la facultad de adecuar los proyectos, adecuar los artículos, eliminar unos y colocar otros textos. Y una negociación con Moreno debería ser clara para que el veto no trastoque cualquier esfuerzo que se haga, ¿no es cierto? Siempre una coordinación va a evitar eso. Si no es posible, sí, por supuesto. Siempre hay la apertura a que haya una coordinación de ese nivel. Hoy en día, y no solo hoy, es natural en política que hayan ese tipo de coordinaciones interinstitucionales. Eso sí, no obsecuencia, eso sí, no servilismo. Pero coordinación, por supuesto que estoy de acuerdo. De ahí, este nuevo Consejo tiene amplísimos deberes que tendrá que responder a la ciudadanía. El método de asignación yo lo pongo en tela de duda en este momento. Como ciudadana que quiere cambios, espero que la Asamblea haga el mejor esfuerzo por adecuar esto realmente al clamor ciudadano y dar un voto de confianza, un nuevo voto de confianza para que se examinen todas las autoridades y para que se haga verdaderamente lo que se pidió el 4 de febrero. Okay. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Ana Changuín, ¿la transición post-consulta luce políticamente correcta? Creo que se está tratando de estigmatizar a los políticos en un proceso que tiene todo el tinte de político. Elecciones, en día de elecciones, en donde deben ciudadanos hacer conocer a la ciudadanía sus propuestas y estamos tratando de incluir ángeles para que traten de sacar a los diablos de la política y ese no puede ser en ningún momento el sentido de esto. Yo soy joven, soy una mujer política joven y quiero instar a que la juventud siga haciendo política, siga militando, a que no piense que militar va a ser un impedimento para ejercer un trabajo en lo posterior. Creo que es necesario politizar a la ciudadanía, es necesario que la ciudadanía piense en la cosa pública y la piense como suya. Andrés Valdivieso. El nuevo Consejo tiene que evaluar los concursos, tiene que evaluar la gestión, tiene que investigar la corrupción y eso es una deuda ante el país y es una responsabilidad ante el país. Los ecuatorianos vamos a estar pendientes y eso es lo políticamente correcto ante todos los ecuatorianos. Fausto Camacho. La Asamblea tiene la obligación de constituir un consejo transitorio que garantice independencia y a su vez garantice idoneidad para cumplir sus funciones. Designar autoridades que también mantengan perfiles conforme lo aprobado por el Consejo, por el pueblo en la consulta, perdón, y efectivamente también la Asamblea tiene un reto importante, es designar las normas del juego, aprobar la ley para que los consejos definitivos puedan cumplir esas características también. Entonces, para ello hay que darse el tiempo suficiente, sin que esto signifique no hacerlo, para elaborar la ley que va a regular aquello. Fabricio Villamar. Yo creo que lo políticamente correcto sería analizar dos cosas que son importantes. El Consejo de Participación Ciudadana en 3 tiempos. El que se va como un rotundo fracaso. El transitorio como una esperanza y el definitivo
como la posibilidad de recuperar autonomía, independencia y probidad. Y por su parte, las obligaciones de la Asamblea de darle leyes al Ecuador, especialmente para la reconstrucción de la institucionalidad y en específico lo del Consejo de Participación Ciudadana, para que esto se haga respetando la decisión de los ciudadanos. Una elección sin mediadores. Como hemos visto hoy, las expectativas sobre el trabajo de este Consejo Transitorio son extremadamente altas. Los consejeros que saldrán de las ternas el próximo miércoles tienen que inaugurar de una vez por todas la lucha contra la corrupción. El país tiene el derecho de saber qué tipo de autoridades de control se designaron durante el correísmo y a qué intereses respondieron. El buen trabajo de este Consejo Transitorio será fundamental para que los próximos vocales elegidos por votación popular respeten su legado. Solo así el presidente Moreno evitará que la gente salga a las calles a pedir, como hace casi 13 años, que se vayan todos. Hasta el próximo programa. Aquí concluimos Políticamente Correcto, un programa de periodismo, análisis y conclusiones, creado para que usted esté bien informado. Nos vemos el próximo domingo, 10:30 por Ecuavisa.